Muy buenos días para todos. El día de hoy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada. Espero que estos días de tanto madrugar, sobre todo en esta cuarentena, le saquemos bastante provecho, pues a esta hora está uno más fresquito para recibir la información. El día de hoy vamos a hablar ya sobre los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas desde la ley 996, desde la ley 1996 del 2019, y ya en estas últimas, las clases de esta semana y la próxima nos concentraremos en los contenidos de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, de cómo van a funcionar y cómo se van a reglamentar aquí en Colombia. Como todos sabemos, es un tema novedoso, es un tema que no tiene regulación, porque es un tema nuevo, sobre todo los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas. Aquí en Colombia pues ya existía el documento de voluntad anticipada para temas de salud, solo que la ley 1996 acoge el tema de directivas anticipadas para aspectos patrimoniales, para incluir aspectos patrimoniales y económicos. Entonces son dos mecanismos formales que trae la ley 1996, sobre los cuales no tiene reglamentación en Colombia y son unas figuras muy novedosos para establecer los mecanismos de apoyo. Si bien cuando teníamos la interdicción se establecía una sola posibilidad y era el nombramiento del curador, al eliminar la interdicción, la ley 1996 trae variadas formas de garantizar la autonomía y la toma de decisiones a la persona con discapacidad sin necesidad de restringirle su autonomía y la posibilidad de realizar actos jurídicos con o sin apoyo. El tema de ayer que vimos sobre el tema de los ajustes razonables y la accesibilidad es un tema fundamental, porque esos dos conceptos, en la medida que se comprendan, y son los dos conceptos que nos van a permitir poder aplicar la ley 1996 o garantizar los servicios en los centros de conciliación y notarías de una manera inclusiva para las personas con discapacidad. Además que son dos aspectos que la ley nos exige, ¿cierto? La ley exige que debemos hacer ajustes razonables y tenemos que tener lugares accesibles para las personas con discapacidad. Entonces es muy importante que además todos esos otros elementos de los que hablamos, el protocolo y esos documentos que les mencioné ayer, son documentos con los cuales ustedes van a contar como herramientas para poder fortalecer los servicios de los centros de conciliación y de las notarías. Se puede empezar progresivamente. Recuerden que la Convención de Derechos Humanos, a excepción del artículo 12, se fundamenta sobre un principio de progresividad, pero el objetivo es que no nos estanquemos, que siempre estemos mejorando y ampliando esa posibilidad de prestar servicios accesibles o hacer ajustes razonables para las personas con discapacidad. Y esa gran diferencia de que la accesibilidad es para grupos grandes, mientras que los ajustes razonables tienen que hacer de acuerdo a las necesidades particulares de la persona con discapacidad que vamos a atender. En el protocolo de atención de personas con discapacidad se establecen múltiples posibilidades y herramientas para que ustedes puedan utilizar en los centros de conciliación. Hay recomendaciones de herramientas dispuestas en el mercado para brindar servicios, por ejemplo, de comunicación,
de lectura fácil y sencilla, pero eso es un tema que también vamos a abordar más adelante. Voy entonces a compartir la presentación para que nos iniciemos en el tema. Yo quiero iniciar, o sea, a mí me gusta siempre, así ya estemos en los temas pues como más formales y más operativos, siempre mirar algunos videos que nos sensibilicen y nos muestren todas las posibilidades que tienen las personas con discapacidad, todas las capacidades que tienen las personas con discapacidad, siempre y cuando nosotros les demos, o el medio o la sociedad les elimine las barreras para que puedan participar. En esta oportunidad, yo quiero mostrarles cómo también desde el ámbito laboral tenemos procesos de inclusión de personas con discapacidad a todos los niveles, incluidas personas con discapacidad cognitiva, que por supuesto no fueron declaradas interdictas, porque la mayoría de empresas, cuando son personas con discapacidad declaradas interdictas, no las reciben por cuanto tienen anulada su capacidad de decisión, entonces no pueden suscribir contratos. Sin embargo, en el video que ustedes vieron de Sergio, y que ahora vamos a ver al final otro video de él donde nos cuenta cómo ha sido su proceso, a pesar de que fue declarado interdicto, él en ese, Sergio trabaja, y si se acuerdan, cuando él arranca su presentación, dice, mi madre me declaró interdicto porque alguien le sugirió que lo tenía que hacer para poder que él fuera beneficiario de la pensión de su madre. Ese es un aspecto que suele pasar mucho y encontramos muchas personas con discapacidad, jóvenes, con ganas de trabajar, con todas las capacidades del mundo para trabajar, pero se encuentran interdictos precisamente en la mayoría de los casos y comúnmente todo lo que casi que las situaciones cotidianas que uno conoce de jóvenes declarados interdictos o de personas declaradas interdictas fue precisamente porque siempre se aconsejaba que se debían declarar interdictos para que en el momento que faltaran sus padres pudieran ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Y en esa declaratoria de interdicción, pues lo que hicieron fue anularlos para la vida y en general para la vida laboral. Entonces se encontraba uno, muchos jóvenes, cuando ya empezó aquí en Colombia a impulsarse tanto, si bien ya se venía trabajando, ya teníamos la ley 361 de 1997, con la entrada de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, pues se fortalece aún más y empieza a coger más fuerza todos los derechos de las personas con discapacidad e incluso se empieza a promover la inclusión laboral. Y entonces muchas hubo programas aquí en Colombia que prepararon a instituciones, organizaciones sociales y a empresas para empezar a contratar personas con discapacidad. Y resulta que en ese búsqueda y en esa preparación, los muchachos ingresaban a esa preparación, a esas organizaciones sociales, y cuando ya estaban listos y empezaban a participar en los procesos de selección, se daban cuenta que eran jóvenes declarados interdictos. Y muchas veces esa interdicción además era declarada para poder acceder a un subsidio, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos, tanto el tema pensional como el tema de los subsidios, de cómo se abusó o se utilizó esta figura de la interdicción para poder que estas personas, sobre todo, aquí estamos hablando de las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. Entonces, muchas entidades territoriales ya no lo hacen porque ya en cumplimiento de la convención no lo deben hacer y además ya tenemos la ley 1996,
Para poder que estas personas accedieran a un subsidio, les pedían la interdicción. Entonces era una contradicción, porque mientras estos jóvenes estaban en procesos de preparación laboral, declarados interdictos, los declaraban interdictos por un subsidio y luego los incluían en esos programas de preparación para el mundo laboral, y resulta que estos muchachos nunca pudieron ser contratados porque tenían declaratorias de interdicción. Y lo más grave es que la mayoría, porque lo digo por conocimiento de causa, de esos certificados médicos que, acuérdense que esa era la prueba principal en el proceso de interdicción y en el modelo médico, casi todos esos certificados hablaban era de una discapacidad leve o moderada. Esa angustia de esas madres, viendo la posibilidad de sus hijos poder trabajar, porque tienen competencias, porque creen en ellos, porque le han brindado toda la autonomía, y que por un subsidio o por una mala información de que es un requisito exigible por la ley para la pensión, declararon a estos jóvenes interdictos. Y ustedes saben que en este momento las personas declaradas interdictas persisten. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya hay muchas experiencias en el país sobre procesos de inclusión laboral. En Antioquia aquí hay una entidad territorial que ha hecho, que tiene toda una unidad o varios municipios de inclusión, de procesos de inclusión laboral. Pero en esta oportunidad yo quiero mostrarles una experiencia propia de una entidad que tiene que ver con este tema, y es una notaría. Este es un video de una funcionaria que tiene una notaría aquí en Medellín, y esa notaría ha venido trabajando de alguna manera en estos procesos de reconocer los derechos de las personas con discapacidad, al punto que mucho antes de que se sancionara la ley de capacidad jurídica, yo remitía a esa notaría a una persona con síndrome de Down, en la cual otra notaría le pidió sentencia de interdicción para poder autenticarle un documento, porque como yo les contaba a ustedes ayer, algo que pasa muy frecuente con lo que les decía es que la interdicción ha sido siempre, o los declarados en ese momento incapaces, eran las personas con discapacidad cognitiva, intelectual o psicosocial. Pero los más afectados comúnmente fueron los de la discapacidad intelectual y sobre todo las personas con síndrome de Down. Porque con la sola presencia física de la persona, con eso tenían para pedirle la interdicción para todo. Entonces a esta persona fue a autenticar un documento a una notaría, y al verla que tenía síndrome de Down, le pidieron la interdicción, ¿cierto? A esa notaría se hicieron las respectivas derechos de petición donde se les manifestó la convención, donde se les manifestó la ley estatutaria, se les informó que eso hacía parte del bloque de constitucionalidad, que era de cumplimiento inmediato, que ya no tenían por qué pedir la interdicción. Sin embargo, la respuesta fue pues una respuesta legal frente a que normativamente pues las normas notariales le permitían hacer esa exigencia para poder brindar ese servicio. En ese sentido, entonces, ya conocíamos, porque el notario de esta notaría fue quien participó en la elaboración de la cartilla de capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el marco del derecho notarial. Entonces ya tenía un amplio conocimiento sobre cómo garantizar este derecho a la capacidad jurídica, y no tuvimos que acudir entonces a la acción de tutela para que esta joven, que además tenía un próspero futuro académico y
y social y laboral no fuera declarada interdicta simplemente por una autenticación de un documento. Fíjense hasta dónde llegaba ese proceso de interdicción. Donde a esa joven la hubieran declarado interdicta en ese momento, todo lo que hubiera perdido. Y se fue remitida entonces a esta notaría, donde se le hizo la autenticación de su documento sin ninguna restricción, sino antes dándole cumplimiento a la Constitución y a la Convención de Derechos Humanos. Entonces, los invito para que vean esta experiencia de inclusión laboral en esta notaría, donde además también han tenido personas con discapacidad visual trabajando. Hola, yo me llamo Laura Milena Valencia Marulanda y yo trabajo en Notaría Tercera en Medellín. Estoy muy feliz de estar trabajando. Va a cumplir 27 de agosto, va a cumplir 5 años de estar trabajando. Le comparto a mis jefes, a mis compañeros, a doctor Luis David Echeverriuque. Hola, soy Claudia Marulanda, soy la mamá de Laura Valencia. La verdad es que estoy muy agradecida con Dios y con la Notaría Tercera porque me le dieron la oportunidad de trabajar acá. Ella se siente feliz, plena de trabajar en la notaría. Yo soy el apoyo de ella y ella también es mi apoyo. Ella es lo más lindo que me pudo haber regalado Dios. Y de verdad que para mí lo más importante es que ella sea feliz. Y yo sé que la Notaría Tercera le da esa felicidad. Nosotros siempre, desde nuestra misión en la Notaría Tercera, tuvimos el deseo de tener una responsabilidad social, pero no simplemente una responsabilidad social de tipo ambiental, no sé, ahorrar energía, ahorrar recursos en papel, sino también ir más allá. Y se nos ocurrió la idea de tener dentro de nuestro equipo de trabajo a personas en situación de discapacidad. Ya en la notaría ella empezó a cumplir algunas horas de trabajo, medio tiempo, después ya tiempo completo, y ella para nosotros es una persona indispensable en este momento en la notaría. Lástima pues que nos llegó la pandemia, tuvimos que enviarla para trabajo en casa porque pues, ella tiene pues comorbilidades, entonces para protegerla y evitar pues cualquier tipo de contagio, pero mientras ha estado con nosotros ella es alegría, es disponibilidad, es capacidad de trabajo, es responsabilidad, puntualidad. Ella es permanente alegría en la notaría, nos celebra los cumpleaños, nos manda carticas, nos canta canciones y cumple su trabajo a cabalidad. Bueno, ahí vieron la gran experiencia de Laura, ya va a cumplir 5 años de estar trabajando en la notaría. Eso es, fortalece mucho el equipo del trabajo de la notaría frente a la posibilidad de atender personas con discapacidad. Ya sus compañeros, todos los integrantes de la notaría, pues no van a tener ninguna dificultad cuando reciban una persona con discapacidad para prestarle un servicio, porque precisamente ya tienen una compañera de trabajo, que si bien algunas veces presenta dificultades de comunicación, ya todos aprendieron a comunicarse con ella, aprendieron su propia forma de comunicarse. Eso es un proceso de inclusión de una persona con discapacidad. En este sentido, es una entidad donde ya
hay un proceso de cercanía y de sensibilización de todo su personal frente a toda la gran posibilidad que tiene la persona con discapacidad y al reconocimiento de esa persona con discapacidad como persona, como una persona capaz de realizar cualquier actividad como le realizan cualquier persona. Entonces, quería que vieran este video para que vieran la reflexión de cómo ya no solo tenemos procesos de inclusión, porque el proceso de inclusión ha sido más complejo, sobre todo para esta población, ¿cierto? Y de pronto uno ya conocía procesos de inclusión, pero de otros tipos de discapacidad. En esta notaría han tenido también personas con discapacidad auditiva. Entonces, es un proceso, y aquí hay que destacar algo muy importante, que afortunadamente Laura nunca fue declarada interdicta, porque si ustedes se pudieron dar cuenta, siempre son personas que tienen el apoyo y donde en sus hogares les brindaron esa autonomía para que pudieran hacer algo con sus vidas, porque parte de esas esferas que no les dejamos ni siquiera tomar autonomía a estas personas es esa esfera de la vida laboral, de la vida cotidiana. Vamos entonces a empezar a mirar el tema de la suscripción de acuerdos de apoyo, algunas definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta para llegar pues a este tema. Como les decía, este es un tema nuevo en Colombia y en Latinoamérica, porque si bien en Argentina y en Perú y en Costa Rica hay reformas también a la capacidad legal, estas figuras de acuerdos de apoyo son en Colombia y en Latinoamérica una novedad. Y sobre todo no tanto pues la novedad, sino que no carecen de formalidad o carecen de reglamentación, por lo cual ustedes saben que este seminario que estamos realizando precisamente es en cumplimiento de un mandato de la ley 1996 que establecía que en el término de un año a partir de la expedición de la ley, el Ministerio de Justicia debía iniciar el proceso de capacitación y formación a conciliadores extrajudiciales en derecho y a notarios. En ese sentido, está próximo ya a expedirse el decreto que va a reglamentar la suscripción de acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, que de alguna manera aquí en este curso vamos a tener la oportunidad ya de trabajar sobre toda la regulación y las formalidades y el procedimiento que establece el decreto que está próximo a ser ya publicado. Tanto los conciliadores en derecho como los notarios deberán siempre basarse en este principio que tiene la ley 1996, y es la presunción de capacidad. Todas las personas con discapacidad se presume que tienen capacidad legal, en igualdad de condiciones. Es decir, si a nuestro centro o a la notaría llegare una persona como Laura a solicitar un servicio y si no tiene declaratoria de interdicción, se le tiene que presumir su capacidad y se le tiene que prestar ese servicio, sea con apoyos o sin apoyos. Entonces, no siempre que vamos a atender a una persona con discapacidad le debemos exigir que lo haga con apoyos, porque una persona con discapacidad se le presume la capacidad legal. Y es una presunción que es a favor también del conciliador y del notario, porque alguna vez me decía un notario, pero es que yo cómo hago donde esa persona, donde yo me equivoque, donde haya un mal negocio, donde haya una... No, es que para eso usted está aplicando la ley, usted está presumiendo la capacidad. Lo que pasa es que además tiene que seguir con una especie de procedimientos y de salvaguardas para garantizar
que no haya fraude, que no haya engaño, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, ¿cierto? Que la ley nos da esa posibilidad. Entonces, la ley de entrada dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y que tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos, ¿sí? Entonces, si yo le voy a brindar ese servicio a esa persona con discapacidad, no le tengo que exigir siempre que tenga apoyos, ¿sí? Porque eso no es obligatorio. La existencia, este mismo artículo contempla que la existencia de una discapacidad no puede ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio. Es decir, la posibilidad de actuar en derecho, de suscribir un contrato, de realizar una asociación, de hacer una compraventa, ¿sí? Y esa presunción también aplicará para el ejercicio de los derechos laborales. Pero este artículo 6 de la ley 1996 tiene una restricción o una salvedad, y es que no existe esta presunción de capacidad para las personas que ya se encuentran declaradas interdictas. Eso quiere decir que si hay una persona declarada interdicta, todos los trámites seguirán siendo sujetos a través de su curador. Porque este artículo no establece la presunción de capacidad para las personas que al entrar en vigencia de esta ley se encontraban interdictas. La ley establece que solo hasta 2 años después de la publicación de la ley, es decir, para el 26 de agosto del 2021, las personas con discapacidad podrán iniciar procesos de revisión de su interdicción. Y dentro de ese proceso de revisión de la interdicción podrán establecer si quieren apoyo, si necesitan apoyos o si no. Tendrán libertad de decidir si ese curador posiblemente podrá servir como apoyo o no, o pueden ser otras personas. Entonces, en este momento, esa presunción de capacidad solo aplica para las personas que no tenían sentencia en firme de interdicción a la entrada en vigencia de la ley 1996. ¿Y qué pasaba entonces con esos procesos de interdicción que estaban en curso? La ley entonces dice en el artículo 55 que esos procesos se debían de suspender inmediatamente. Y establecía otra tercera posibilidad, porque como la adjudicación de apoyos solamente también va a ser hasta dentro de 2 años la adjudicación de apoyos judicial, entonces la ley mantuvo una norma transitoria para aquellas personas que definitivamente requirieran el apoyo. Y entonces en el artículo 54 estableció el proceso transitorio de adjudicación de apoyos, pero con una especificidad, y es que solamente pueden ser presentados por las personas que se encuentren en imposibilidad, ¿sí? Imposibilitadas. Sin embargo, en pronunciamientos ya de la Corte Suprema de Justicia, en la interpretación de la ley, la Corte establece que incluso pueden acudir a este proceso transitorio personas que no estén imposibilitadas, pero que requieran de manera urgente la posibilidad de contar con un apoyo. Entonces, en ese sentido, si las personas que se encontraban en trámite de proceso de interdicción, inmediatamente se tenía que suspender el proceso.
A estas personas también se les presume la capacidad jurídica, porque no hubo sentencia de interdicción en firme. Entonces, se les presume la capacidad jurídica. Entonces, es muy importante que al momento de la prestación del servicio del Centro de Conciliación y la Notaría, tengan en cuenta esa presunción de capacidad. Ya no podemos hacer lo que les conté de la historia de la persona que con solo la presencia mismo le pedían la interdicción. Porque es que las normas se deben ajustar a la convención. Porque la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad hace parte del bloque de constitucionalidad. Y esas normas están por encima de las leyes ordinarias. Entonces, esas facultades de negarle los servicios a estas personas porque se consideraban incapaces, desaparecieron. Cualquier persona con discapacidad cognitiva, intelectual o psicosocial, y cualquier persona con discapacidad que llegue a solicitar los servicios del Centro de Conciliación y la Notaría, se le debe garantizar su capacidad jurídica plena. Y esa capacidad jurídica plena incluye la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad de actuar en derecho, porque esas personas ya no tienen que actuar a través de un tercero, porque a ellas ya se les reconoce autonomía plena y se les reconoce la voluntad y la preferencia y la toma de decisiones. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta presunción de legalidad, esta presunción de capacidad jurídica. Tenemos que tener en cuenta también las definiciones que trae la ley, porque recuerden que cuando la persona con discapacidad acude a nuestro centro o a la notaría, es precisamente es porque necesita realizar algún acto jurídico. Y para esa realización de algún acto jurídico es que esta persona quiere hacer un acuerdo de apoyos o hacer un acuerdo futuro de directivas anticipadas. Entonces, la ley dice que es un acto jurídico y define que el acto jurídico es toda manifestación de la voluntad y preferencias de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. Esta determinación y definición de actos jurídicos es muy importante porque tanto los acuerdos de apoyo como las directivas anticipadas deben especificar para qué acto jurídico particular se está nombrando el apoyo. Y esa es una gran diferencia con el curador. Y ahora, no es que, como escucha uno decir en el medio, que no, que es que la ley lo que hizo fue cambiar el nombre del curador por apoyo. No. Recuerden que el curador, en el proceso de interdicción, la persona se anulaba completamente y el curador era quien decidía todo, en todos los aspectos de su vida, de esa persona con discapacidad. Y en la sentencia de interdicción se nombraba el curador para todo. Y el curador no tenía en cuenta la voluntad de la persona. Esa es una gran diferencia, porque es que aquí se anulaba la autonomía. En cambio, en el proceso, la ley 1996, sin ese reconocimiento de capacidad jurídica, el apoyo es otra figura completamente diferente. El apoyo es simplemente un acompañante, un asistente para la toma de decisiones, que le ayudará a comprender ese acto jurídico y todo el procedimiento, pero siempre respetando la voluntad y preferencia de esa persona. Entonces, por eso, los actos jurídicos ya en esta ley tienen que ser específicos. Ya aquí el apoyo no se va a nombrar para todo. Ah, no, es que yo vengo a hacer un acuerdo de apoyos porque yo necesito un apoyo para que
me acompaña en todas las decisiones que yo voy a tomar en el resto de mi vida, no. El acto, los acuerdos de apoyo tienen que especificar el acto jurídico. Es que yo necesito, el apoyo va a ser para, porque necesito realizar una compraventa, porque necesito compañía o asesoría, apoyo para hacer un trámite financiero, ¿sí? Y se tiene que especificar. Entonces, por eso la ley trae esa definición de actos jurídicos, que es toda manifestación de voluntad y preferencia encaminada a producir efectos jurídicos. Y define qué son actos jurídicos con apoyos, porque recuerden que las personas con discapacidad pueden realizar actos jurídicos con apoyo o sin apoyo. Son esos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo. Y el titular del acto jurídico es la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencia se manifiestan en un acto jurídico determinado, que en este caso es la persona con discapacidad. Entonces hay que tener muy claro lo de los actos jurídicos porque son fundamentales que estén especificados de forma particular en las actas de acuerdos, en los acuerdos de apoyo y en las directivas anticipadas. La ley también define qué son los apoyos. Y los apoyos son tipos de asistencia que se presentan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Incluye la asistencia en la comunicación, en la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias y en la manifestación de voluntad y preferencias personales. Y los apoyos pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Entonces, y los apoyos pueden ser mecanismos o asistencia o tecnologías de la comunicación que me permitan manifestar mi voluntad. Entonces, hay una gran variedad que la ley establece de tipos de apoyos. Y cuando hablamos de apoyos formales es porque también existen aquellos apoyos informales que las personas pueden tener para aspectos cotidianos de su vida que no tienen efectos jurídicos. Pero para las acciones, las tomas de decisiones de las personas con discapacidad que tengan efectos jurídicos, entonces vamos a tener los apoyos formales, que son los apoyos que sí han sido reconocidos en esta ley y que son formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la misma, como son los acuerdos de apoyo o las directivas anticipadas, ¿sí? Por medio de estos, entonces, se facilita y se garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, que ese es el caso de las directivas anticipadas. La ley también establece una valoración de apoyos. Estas definiciones es importante que las conozcan, pero recuerden que ni los centros de conciliación ni las notarías van a hacer valoraciones de apoyo. La valoración de apoyos es el proceso que se realiza con base en estándares técnicos que tienen como fin determinar cuáles son los apoyos formales que se requieren, ¿sí? Esa valoración de apoyos también tiene una reglamentación que la ley establece que los lineamientos para esa valoración de apoyos deben también salir un año después de publicada la ley, o sea que están próximos a salir. Pero además se la da 18 meses después de publicada la ley para reglamentarlos. Y estas valoraciones de apoyo van a ser prestadas por entidades que la ley va a autorizar, ¿sí? Entonces, los conciliadores extrajudiciales en derecho y las notarías no van a hacer valoraciones de apoyo. Pero otra cosa es que la persona sí puede llegar a la conciliación teniendo ya una valoración de apoyos, que se puede hacer parte pues del acuerdo de conciliación. La persona tiene libertad de ella misma establecer los apoyos informales y sus apoyos incluso formales, pero también tiene la posibilidad de acudir a una valoración de apoyos. Eso lo decide la persona con discapacidad y ya en el proceso judicial si el juez lo ordena de oficio. Pero la valoración de apoyos
No es un proceso que corresponda a conciliadores y notarios, ¿sí? Lo único que el centro y el notario va a hacer es a garantizar un servicio de acuerdo de apoyos donde la persona ya llega con la decisión tomada de quién va a ser su apoyo o llega con la valoración de apoyo ya al centro. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer el acuerdo de apoyos o la directiva anticipada. Claro está que ahorita lo vamos a ver, que sí hay un proceso de verificación que tiene que hacer el notario y el conciliador, ¿cierto? Frente a esos apoyos que se van a presentar. Entonces, hablamos que hay apoyos informales y apoyos formales o jurídicos, que estos formales o jurídicos son los que se deben hacer a través de los mecanismos que establece, los mecanismos formales que establece la ley 1996. La toma de decisiones informales e informales de una persona con discapacidad generalmente circulan en 3 esferas de la vida. Sobre decisiones sobre la salud, decisiones sobre asuntos económicos y bienes y decisiones sobre la vida personal. Si uno se pone a mirar este tipo de decisiones frente a una persona con discapacidad, generalmente no se les permite autonomía, ¿sí? En la mayoría de personas con discapacidad, hay un tercero que decide sobre estas esferas de su vida, en su vida cotidiana. Entonces, si deciden en su vida cotidiana, ¿qué diremos entonces de los aspectos formales? Estos aspectos o estas esferas de la vida, entonces pueden contar con apoyos informales y con apoyos formales. En decisiones sobre la salud, por ejemplo, ella puede tener apoyos informales para realizar actividades físicas, para temas de nutrición y dieta, para temas de higiene, para el control de la natalidad, ¿sí? Una persona con discapacidad cognitiva, una mujer con discapacidad cognitiva puede requerir un apoyo informal, por ejemplo, para asistir a los programas de educación en derechos sexuales y reproductivos y planificación familiar en su EPS, ¿sí? O para asistir a una consulta médica, ¿sí? Puede tener un apoyo informal, puede ser que son los apoyos que son las personas de confianza, ¿sí? Que pueden ser su madre, su hermana, su amiga, su comunidad cercana. Pero hay aspectos o apoyos o decisiones que se toman y que sí producen efectos jurídicos y que se tienen que hacer a través de los mecanismos formales que establece la ley en decisiones sobre la salud. Por ejemplo, los procedimientos médicos. Recuerden que lo que existía hasta antes de la ley 1996 eran los documentos de voluntad anticipada, donde las personas podrían decidir anticipadamente sobre procedimientos médicos, ¿sí? Y que ahora se amplía para poder tomar decisiones patrimoniales y económicas, para procesos de esterilización, para el consentimiento informado y para recibir tratamientos, ¿sí? Recuerden que incluso el consentimiento informado también era suscrito por el tercero, que la esterilización incluso antes de la ley 1996 en Colombia fue prohibida. Con la interpretación de la Constitución, de la Corte Constitucional, se autorizó en casos pero demasiado excepcionales, ¿sí? Ahora, con la ley 1996, quedó proscrita en que esa decisión la pueda tomar un tercero. Ese proceso de esterilización, esa decisión la debe tomar la propia persona con discapacidad y no la debe tomar un tercero.
porque a ellos también se les garantiza el derecho a tener una familia y se les garantizan sus derechos sexuales y reproductivos. Hay otras decisiones sobre asuntos económicos y bienes que también no requieren de apoyos informales, de apoyos formales, perdón, o de como son cuando se va a gastar el dinero, para la preparación de presupuestos. Es que son incluso apoyos que todas las personas en algún momento necesitamos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos no vamos a realizar un negocio jurídico y necesitamos la asesoría o el apoyo de un amigo? Generalmente uno cuando va a realizar un negocio, una compraventa, una fiducia, cualquier tipo de negocios, uno se asesora y pide apoyo de una persona. Precisamente, todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestra vida, sea apoyos informales o apoyos formales, solo que por no tener discapacidad no teníamos restricciones para realizar esos actos jurídicos, ¿cierto? Pero realmente todos en algún momento de nuestra vida necesitamos apoyos. Entonces, los apoyos formales en decisiones económicas, asuntos económicos o bienes, sí se requerirán, por ejemplo, muchas veces para proceder para cuentas bancarias, para realizar un testamento, para hacer una sucesión, para hacer alguna inversión, para hacer algún crédito, para realizar cualquier negocio jurídico, para realizar un contrato, ¿sí? Decisiones sobre la vida personal, dónde vivir. Yo no necesito un apoyo formal para que me apoye en la toma de decisiones de dónde quiero vivir. Un apoyo informal para las relaciones de trabajo, para la educación, para la participación ciudadana. Y fíjense que todas estas esferas de la vida estaban casi totalmente anuladas para las personas con discapacidad declaradas interdictas. Porque esas decisiones sobre la salud, las decisiones sobre asuntos económicos y bienes, las decisiones sobre la vida personal, las tomaba el curador. Sí. Incluso muchas mujeres con discapacidad fueron esterilizadas sin saber a qué fue lo que les hicieron. Y una de las excusas es que las son personas vulnerables al abuso. Todas las mujeres son vulnerables al abuso independiente de que tengan discapacidad o no. Y el hecho de la esterilización no les va a garantizar que no van a ser abusadas. Entonces, con el reconocimiento y la toma de decisiones y el derecho a decidir, a estas personas se les garantiza el derecho a decidir sobre estos tres aspectos y esferas de su vida. Y se les garantiza el derecho a decidir con apoyo o sin apoyo, ¿sí? Y se les garantiza el derecho a decidir y a tomar decisiones asistidas, donde el apoyo sea quien lo acompañe, lo asesore en ese negocio, en ese contrato, pero siempre debe respetar la voluntad y preferencia de la persona, así esa persona se equivoque. ¿Sí? Y frente a esas decisiones sobre la vida personal, tenemos la vivienda, la compra de vivienda, la compra alquilada o comprada, la realización de contratos de trabajo. Entonces, son muchos ejemplos que tenemos de apoyos formales que requieren ser establecidos a través de los mecanismos de apoyo que trae la ley 1996. Hay un asunto también, y esto se reglamenta en el artículo 51 de la ley 1996, y es que establece que los actos jurídicos que se realizan por una persona con discapacidad y que son sujetos a registro. Entonces establece que para efectos de la publicidad a terceros deberán contar con una anotación de que ese acto jurídico fue realizado utilizando apoyos, independientemente del mecanismo para la celebración de apoyos que se utilice, ¿sí? Entonces, siempre que se trate de actos sujetos a registro, ese acto debe tener esa
aclaración o esa anotación de que el acto fue realizado utilizando apoyos. Y eso es muy importante. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la importancia de que se realice ese registro, sobre todo pues en estos actos que requieren registro por ley. Estas tres definiciones son fundamentales porque en el procedimiento de la prestación del servicio, cuando se acude al centro de conciliación o a la notaría, el conciliador y el notario van a tener que hacer esta verificación. Primero, es muy importante conocer que la ley 1996 establece que se deben reconocer cualquier tipo o forma de comunicación que tenga la persona con discapacidad. Recuerden que anteriormente solamente se le podía prestar servicio a la persona que supiera leer o escribir y que se diera a entender, en el caso, por ejemplo, de los sordos, ¿sí? Si era una persona que no sabía leer o escribir, una persona sorda, esa persona era declarada interdicta, ¿sí? Si era una persona que no podía hablar, que no podía leer y escribir, se le negaban los servicios o que no tenía ninguna manera de comunicarse a través del español, por ejemplo. Entonces, aquí es la ley 1996 incluye que se deben de tener en cuenta todas las formas de comunicación, incluyendo las que tenemos acá, pero no limitándolas solamente a estas, ¿cierto? Porque hay personas que se comunican a través de sus propios códigos, ¿cierto? O de sus propias señas o movimientos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se debe incluir, se debe reconocer la lengua de señas colombiana o cualquier tipo de códigos que pueda utilizar la persona, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y las comunicaciones de fácil acceso. Esto aquí nos da un panorama de todas las posibilidades que existen en el medio de la tecnología para que una persona, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, una persona sorda o una persona que tenga de pronto una parálisis cerebral se pueda comunicar. Entonces, todos esos medios de comunicación, ¿sí? Incluso los gestos, hay personas que se comunican con los movimientos de la cara, de los ojos. Todos esos sistemas de comunicación se deben tener en cuenta para la prestación de los servicios. Y hay dos principios muy importantes, y es que siempre que se preste el servicio de conciliación o el servicio en una notaría a una persona con discapacidad, se debe verificar que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. ¿Sí? Es decir, si la persona acude al centro de conciliación para un acuerdo de apoyos o a la notaría, todos tienen que verificar que frente a esa persona que se está denominando apoyo, no existan intereses o conflicto de intereses, por ejemplo, laborales, personales, profesionales, familiares o de negocios de una persona, que pueda afectar las decisiones de la persona con apoyo. Y además tienen que verificar que tampoco haya influencia indebida, ¿cierto? Que esa es la gran pregunta que todos nos, ay no, y si los engañan, es que a cualquier persona pueden engañar, ¿cierto? A muchas personas que no tienen discapacidad también las engañan y las tumban con negocios o negocios de compra-venta, ¿sí? Y lo que se tiene que garantizar es que tampoco haya influencia indebida. Y la ley que dice que cuando se puede presentar influencia indebida, cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación. Si el conciliador o el notario detectan algunas de estas dos situaciones, pues tendrán que tomar
unas decisiones o establecer unas salvaguardias muy importantes o abstenerse de realizar el servicio y direccionar a esa persona hacia la jurisdicción. Pero el objetivo es que esto sea muy bien identificado, es decir, no se nos puede volver que entonces cualquier persona va a llegar a pedirnos nuestros servicios al centro o a la notaría y ya nosotros digamos por todo hay conflicto, hay influencia, no váyase para el proceso judicial, no. En la ley 1996, la excepción va a ser el proceso judicial. No es como antes que era el proceso judicial el único. Aquí el objetivo principal es que todas las personas acudan a centros de conciliación y notarías y que el proceso judicial sea la excepción para aquellas personas que no tienen apoyos, que tienen conflictos, que no tienen relaciones de confianza en un círculo cercano, que tengan muchas dificultades, que tengan imposibilidad de manifestar voluntad. Entonces, si bien el notario y el conciliador deben identificar esto, no se las puede volver que entonces por todo y por cualquier cosita sin hacer. Lo primero que tienen que hacer es que para poder remitir a una persona a ese proceso judicial, yo tengo también que haber dejado escrito o demostrado cuáles fueron esos ajustes que yo hice y que me permitieron definir que no se podía prestar el servicio en el centro o en la notaría, sino que esa persona requiere de un proceso de adjudicación judicial, ¿cierto? Y se podría hacer un informe de cómo se detectó ese conflicto de intereses y esa influencia indebida, ¿sí? Pero no es que entonces se me vuelva a mí que todo, entonces, no, es que esta persona no pudo no puede manifestar, bueno, porque no solamente se remite al proceso judicial cuando pues se presentan de pronto estos conflictos, sino también cuando la persona definitivamente, después de que nosotros le hayamos prestado, los centros de conciliación y notarías, le hayan prestado o brindado todos los ajustes razonables, determinen que no es posible interpretar la voluntad y preferencia de esa persona o que la persona comprenda definitivamente el acto jurídico. Pero después de agotados todos esos ajustes razonables, no es que ahí mismo que yo llegue, lo vea y diga, no, esta persona no entiende. No, es mejor que usted se vaya para un proceso de adjudicación de apoyo. No, se tiene que garantizar que se hayan realizado todos los ajustes necesarios. Hay una figura muy importante que trae la ley, que además también es muy novedosa, y son las salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal y son usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Entonces, estas salvaguardias son importantes establecerlas en los procesos, tanto durante el proceso de atención de la persona con discapacidad, como una vez se realice el acuerdo de apoyos o la directiva anticipada, ¿sí? Para garantizar la primacía de la voluntad y preferencias y para garantizar que el servicio fue prestado conforme a la ley y tampoco el conciliador o el notario se encuentren en dificultades legales, por ejemplo, por de pronto alguna denuncia. Y esas salvaguardias deben de estar de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos y de acuerdo con toda la normativa de las personas con discapacidad. La ley establece 4 criterios que se deben tener en cuenta para establecer los acuerdos de apoyo, y estos 4 criterios deben versar sobre la necesidad, cuando la persona lo solicite o no se pueda establecer su voluntad y preferencia. Es indispensable establecer un tipo de salvaguardia. La correspondencia, los apoyos deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.
y la imparcialidad. Las personas de apoyo deben obrar de manera ecuánime en el ejercicio de las funciones. Entonces ahí es muy importante por eso identificar ese tema de los conflictos de intereses y la influencia indebida. Y la duración. Esto tiene un periodo determinado, ¿sí? Los acuerdos de apoyo tienen un periodo determinado. Las directivas anticipadas tienen un periodo determinado. El proceso de adjudicación de apoyos tiene un proceso determinado. No es como el anterior proceso de interdicción que era indeterminado, definitivo, a no ser de que se solicitara la remoción del guardador, ¿sí? Entonces, el acuerdo de apoyo siempre debe tener una duración definida con una prórroga, si es necesario. Y el principio de imparcialidad que deben garantizar los apoyos, y es que las personas que presten apoyo deben respetar la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico y deben actuar respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Este tema es tan importante porque la ley lo menciona en varios apartes, y es que como a las personas con discapacidad se han sobreprotegido tanto, todos los seres humanos tomamos riesgos y cometemos errores, pero a las personas con discapacidad esa posibilidad se les niega. Y por eso es que el decir de que no se les reconoce la capacidad de ejercicio, porque como tienen discapacidad pueden cometer errores y tomar riesgos de hacer un mal negocio, es que eso lo hace cualquier persona. Por eso es que la ley insiste tanto en que se tiene que respetar la voluntad y preferencia de la persona, y ese acompañamiento y ese apoyo debe respetar esa voluntad, pero también debe respetar la voluntad de esa persona con discapacidad de tomar riesgos y cometer errores. Y de esa manera no podrán influenciar indebidamente la decisión de esa persona con discapacidad. Entonces, estas son unas salvaguardas mínimas que la ley establece. Yo les quiero hacer una lectura taxativa del tema de la dignidad del riesgo de las personas con discapacidad. Me parece que es una definición importante porque es un asunto que nunca les hemos dejado, inclusive decidir. O sea, no dejamos ni siquiera que la persona con discapacidad tome riesgos o asuma riesgos o se equivoque o cometa errores. Entonces quiero leerles aparte de la dignidad del riesgo, tomado de un informe internacional que se llama Independientes pero no solo, que me parece muy importante, y dice: la dignidad del riesgo describe el derecho a elegir, de correr riesgos en las vivencias. Todo intento conlleva un cierto grado de riesgo y toda oportunidad de crecimiento conlleva la posibilidad de fracasar. Eso es algo cotidiano en todos los seres humanos. Todos aprenden a través de un proceso de prueba y error, y suelen hacerlo tanto de los errores como de los éxitos. Quienes intervienen en la vida de las personas con discapacidad intelectual, generalmente con la mejor de las intenciones, suelen tratar de eliminar todos los riesgos de la vida y evitar oportunidades de fracaso. En consecuencia, podemos estar ante una vida en la que la persona nunca tuvo la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos, y que nunca experimentó la satisfacción de lograr algo que no era seguro que lograría desde el principio. Y esto me parece súper importante, que es hasta allá donde debe llegar el apoyo. La dignidad del riesgo no supone fomentar la imprudencia. Apoyar una decisión no significa dar apoyo a una persona para colocarla en una situación de inseguridad o para condenar a las personas al fracaso. Con esto quería leerles para que les quedara un poco claro a qué se refiere la ley cuando habla de que
debemos respetar la posibilidad de esa persona con discapacidad de equivocarse, ¿cierto? Entonces, es muy importante que esto lo conozca el apoyo. Además, la ley establece también unas obligaciones y unas responsabilidades para la persona de apoyo. La ley establece en cada mecanismo algunas salvaguardias específicas. Son como las salvaguardias mínimas que se tienen que tener en cuenta. De ahí para allá, todas las salvaguardias que sean necesarias para garantizar la voluntad y preferencia de la persona con discapacidad. Una de esas salvaguardias, por ejemplo, es que en todos estos mecanismos, excepto en aquellos que son requeridos por un tercero, como en el judicial, que tiene la posibilidad de que un tercero acuda, se requiere la presencia y participación de la persona. Esto es fundamental, porque es que recuerden ustedes que anteriormente en los procesos de interdicción no se conocía incluso a la persona con discapacidad. Hace muchos años las personas eran declaradas interdictas sin ni siquiera preguntarles el nombre ni conocerlos dentro del proceso de interdicción. Entonces, y eso es una situación bastante importante porque permite, es obligatorio que en todos los mecanismos se cuente con la presencia de la persona con discapacidad y, por supuesto, con la voluntad. En cuanto al notario, la ley establece una salvaguardia y es la entrevista que debe hacer con la persona con discapacidad, donde debe además verificar el contenido de los acuerdos para que este contenido de los acuerdos de apoyo se ajuste a su voluntad. Esta entrevista también la deben hacer los conciliadores en los acuerdos de apoyo y en las directivas anticipadas. Y en esta entrevista es donde la persona, el notario, el conciliador deben de identificar que no haya conflicto de intereses, que no haya influencia indebida y que el acuerdo de apoyo se ajuste a su voluntad. Incluso se puede fortalecer la entrevista también haciendo entrevista aparte con el apoyo, las personas de apoyo. Aquí hay un asunto importante y es que tanto los centros de conciliación como las notarías se pueden apoyar en algunas profesiones o interdisciplinarias para, por ejemplo, apoyarse en este proceso de entrevista, como en trabajadoras sociales o psicólogas que puedan realizar una semi-entrevista estructurada, un diálogo con la persona con discapacidad, pero lo ideal es que fuera el notario y el conciliador, que son los que directamente van a prestar el servicio a la persona con discapacidad, ¿sí? Y en los acuerdos de apoyo ante los conciliadores extrajudiciales y en las directivas anticipadas y intrajudiciales y notarios, se deben de poner de presente a las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren cuando asumen esas responsabilidades como apoyo. Y esas obligaciones legales están establecidas en el artículo 46 de la ley, ¿sí? Entonces, en los acuerdos de apoyo deben quedar muy claras o deben de ponerse de presente tanto en acuerdos como en directivas, notarías y centros de conciliación, cuáles son esas obligaciones, ¿sí? Que una de ellas es que una obligación del apoyo es guiar sus actuaciones conforme a la voluntad y preferencia de las personas titular del acto. Este es fundamental, actuar de manera diligente, honesta y de buena fe, mantener y conservar una relación de confianza con la persona con discapacidad, mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien presta apoyo. Todas estas obligaciones deben de quedar claras en los acuerdos y en las directivas. Y
Es muy importante la duración específica de los acuerdos. La ley establece que para los acuerdos no pueden durar más de 5 años. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro en el acuerdo de apoyo. Estas son algunas vías también para adoptar otro tipo de salvaguardias. Las anteriores son algunas de las salvaguardias mínimas con las que la ley cuenta, ¿cierto? Y estas son algunas recomendaciones. Esta primera tiene que ver con la entrevista y es propiciar un espacio para tener una entrevista a solas con la persona con discapacidad, en la que se pueda verificar que la persona acude al servicio sin ningún tipo de injerencia o abuso y que no media un conflicto de interés frente a su situación específica. Entonces, miren, es lo importante de hacer esa entrevista. Es obligatorio hacer esa entrevista antes o durante la realización de todo el proceso de la audiencia o en el momento que se va a prestar el servicio. Genere un reporte o informe de cómo le prestó el servicio. Hacer un balance, qué ajustes razonables se le hicieron, si la entidad le prestó algún apoyo. Es muy importante hacer ese informe. Hay que suscribir con quienes actúan como apoyo una declaración en la que expresen que se actúa de manera imparcial, salvaguardando la voluntad y preferencia de las personas. Otra posibilidad. Suscribir acuerdos de confidencialidad con las personas que asisten a la audiencia o al trámite, ¿sí? Seguimientos al acuerdo, ¿sí? Hacerle seguimiento al acuerdo de apoyos. Informar, como ya lo dijimos, a quien fungirá como apoyo acerca de sus obligaciones. Y estas otras salvaguardias operan mucho, sobre todo para los procesos judiciales, ¿sí? Pedirle una rendición de cuentas al apoyo, hacer auditorías, hacer visitas, entrevistar al apoyo a las personas, acercarlas posteriormente a la adjudicación, requerir información de entidades. Es decir, hay cantidad de situaciones o salvaguardias que yo puedo adoptar para proteger esa decisión de esas personas. También yo puedo establecer algunas salvaguardias patrimoniales o jurídicas para proteger el patrimonio. Entonces son muchas las posibilidades que también la ley permite que adoptar para proteger la toma de decisiones de la persona con discapacidad. Permítame en un momento que no me quiere pasar la diapositiva. En este proceso de entrevista y sobre todo en los procesos de adjudicación de apoyos judiciales y sería también propicio para las notarías y los centros de conciliación contar con esas asistentes sociales como se llaman en los juzgados de familia, porque estas personas, esas asistentes sociales que pueden ser trabajadoras sociales o psicólogas, son personas o profesionales preparadas para hacer ese tipo de entrevistas. Entonces es muy importante poder contar de pronto con la asesoría de estos profesionales, tal y como lo hacen en los procesos de adjudicación de apoyos. Por ejemplo, la ley establece que estos asistentes sociales de los juzgados de familia son quienes van a asesorar al juez en el tema de la valoración de los apoyos, ¿cierto? O sea, no es que vayan a hacer la valoración de los apoyos, sino que cuando el juez oficie la valoración de apoyos o la persona presente valoración de apoyos. Y en el caso de centros de conciliación y notarías, se pueden hacer uso de estos profesionales también para la entrevista, para posibles momentos de crisis. A veces nosotros los abogados no sabemos hacer intervención en crisis, entonces a veces son personas que nos pueden servir de apoyo para prestar el servicio dentro de nuestro centro de conciliación o dentro de las notarías. Permítame, voy a tener que dejar de compartir pantalla un momentico a ver si me deja pasar la presentación.
Ahora sí, pero ya no me la deja presentar. Voy a volver a compartir. Bueno, todas estas definiciones, principios, salvaguardias, todas estas esferas de la vida que vimos, también se dirigen a darle cumplimiento a un artículo muy importante también de la Convención, que no lo habíamos mencionado, y es el artículo 19, que es el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. Todo lo que vimos ayer sobre ajustes razonables, accesibilidad, dan o giran alrededor de dar cumplimiento también a este principio o a este derecho, el derecho de vivir de forma independiente en la comunidad. Esa posibilidad y todos esos mecanismos que establece la ley y que establece ese reconocimiento de la voluntad y preferencia de la persona, lo que van a permitir es que estas personas con discapacidad puedan elegir libremente con quién vivir, dónde quieren vivir, que puedan tener la ayuda necesaria para vivir bien y para no que sean aislados de la comunidad. Recuerden también que muchas personas con discapacidad psicosocial eran internadas y aisladas de la comunidad, y aún todavía muchas personas son institucionalizadas y las aíslan de la comunidad, que puedan disponer de los servicios e instalaciones como el resto de las personas. Ahí entra muy bien el tema de la accesibilidad, y que los servicios e instalaciones estén siempre adaptados a sus capacidades. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene que apuntar también a darle cumplimiento, a darle esa posibilidad a la persona con discapacidad, no solo a que tome decisiones con apoyo, sino a que pueda tener o pueda vivir de forma independiente y pueda ser integrado en la comunidad y en la sociedad. Pero esa integración solo se va a permitir haciendo ese reconocimiento de su autonomía, de esos derechos de la ciudadanía, y eliminando las barreras que puedan tener para participar y para disponer de todos sus bienes. La ley 1996 entonces establece los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal, y dice que para el acceso a esos mecanismos de apoyo para la realización de actos jurídicos se establece dos posibilidades, con una tercera que son las directivas anticipadas. El primer mecanismo son los acuerdos de apoyo, que entre otras cosas entran en vigencia ahora el 26 de agosto, lo mismo las directivas anticipadas ya están en vigencia. Los acuerdos de apoyo entran en vigencia a partir del 26 de agosto, por eso esta capacitación, los centros de conciliación y notarías ya deben de estar preparadas a esa fecha para realizar y prestar los servicios de acuerdos de apoyo, y las directivas anticipadas siempre han estado vigentes. Y una tercera posibilidad, que es el proceso de adjudicación de apoyos, pero es un proceso que solamente entrará en vigencia el 26 de agosto del año 2021, porque la ley pues estableció unos plazos mientras se ajustaba todo el sistema, porque recuerden que esto es novedoso, aquí en Colombia no estaba reglamentado, entonces había que preparar a los jueces, preparar a los, diseñar los lineamientos de valoración de apoyo. Entonces la ley estableció unos plazos para esto, y por eso el proceso de adjudicación de apoyos solamente entra en vigencia el 26 de agosto del 2021, pero este año ya entran en vigencia los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas ya estaban vigentes. Es decir que en ese momento cualquier notaría puede recibir esa solicitud, y cualquier centro de conciliación. Y los acuerdos de apoyo empiezan a funcionar el 26 de agosto de este año. Los centros de conciliación y notarías deben tener en cuenta que la capacidad de
realizar actos jurídicos de manera independiente siempre se presume, ¿sí? Ese principio que vimos, esa presunción de capacidad que vimos al inicio de esta clase, es que siempre que van a realizar actos jurídicos de manera independiente, siempre deben presumir la capacidad jurídica. Pero para ello deben tener en cuenta los ajustes razonables en cada mecanismo, lo que vimos ayer. Y esos ajustes razonables se tienen que adecuar de acuerdo a las necesidades particulares de cada persona que vaya a solicitar el servicio. Y estos ajustes razonables pueden ser ajustes para la comunicación, para la comprensión de la información, y no desestima y el hecho de que a una persona con discapacidad le podamos prestar un apoyo, le hagamos ajustes razonables, eso no quiere decir que la persona con discapacidad no tenga capacidad jurídica. Acuérdense que hay un reconocimiento pleno con apoyos o sin apoyos, e incluso es obligación que los servicios sean accesibles y que hagamos los ajustes razonables de acuerdo a la necesidad particular de cada uno de los usuarios que lleguen a pedir nuestros servicios. Todas las personas mayores de edad tienen derecho a contar con apoyos para la realización de actos jurídicos. O sea, no solamente que la persona independientemente vaya a hacer el acto jurídico, sino que también esta persona puede requerir actos jurídicos para el trámite o para solicitar el servicio. También se le puede establecer los apoyos. La determinación de los apoyos, ¿cómo se hace? Por declaración de la voluntad de la persona puede llegar al centro de conciliación a pedir el servicio y decir que él va con apoyo, necesita apoyo para iniciar el trámite y lleva el apoyo, o el centro de conciliación le puede ofrecer un apoyo, por ejemplo, para la comprensión de la comunicación, del acto o de las formalidades pues, del servicio, de las que debe prestar el servicio, ¿cierto? Mediante un proceso de valoración de apoyos, que es el que está pendiente de reglamentación, porque ahí es cuando yo les digo que la persona puede ya llegar a la notaría o al centro de conciliación con la valoración de apoyos, ¿sí? Entonces, la persona puede tomar la decisión a través de estas posibilidades de contar con una declaración de voluntad de apoyos, o con una valoración de apoyos ya hecha por entidades autorizadas, que van a ser la Defensoría del Pueblo, las entidades territoriales, las alcaldías en el caso de los distritos, y también van a ser a través de entidades particulares, que serán autorizadas de acuerdo a la reglamentación que se establezca para la valoración de apoyo. ¿Qué son entonces los acuerdos de apoyo? Los acuerdos de apoyo son un mecanismo de apoyo formal, es el primer mecanismo que establece la ley, del cual una persona mayor de edad formaliza la designación de la o las personas de apoyos naturales o jurídicas. Recuerden que también pueden ser personas jurídicas que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. ¿Ante quién se solicitan? Ante los centros de conciliación, de conciliación extrajudicial en derecho, y ante las notarías. Y lo ideal es que todas las personas lleguen a estos lugares, porque como les decía yo, la excepcionalidad va a ser el proceso de adjudicación de apoyos. No como era antes, que antes todo el mundo se tenía que ir para el proceso de interdicción, sobre todo para el tema pensional, la mayoría, las estadísticas de los juzgados de familia, de los procesos de interdicción que cursaban, eran de procesos de interdicción, porque para reclamar una pensión les pedían la interdicción. Pero el objetivo es que ese proceso sea excepcional y que toda esta solicitud de apoyos
se pueda concentrar o se pueda realizar ante los centros de conciliación y ante las notarías. ¿Cómo se hacen? Ante conciliadores extrajudiciales en derecho a través de un acta de conciliación, y estos conciliadores pues deben de estar adscritos a un centro de conciliación. Esto quiere decir que el acuerdo de apoyos se enmarca dentro de toda la normativa de la ley 640, que es los siguientes clases que vamos a ver y que mañana con la profesora Paula empezaremos a tocar todos esos temas. ¿Cómo se hacen? Se debe entrevistar durante la conciliación por separado al titular del acto jurídico para verificar el contenido del acuerdo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es la entrevista. Y se debe garantizar la disponibilidad de ajustes razonables para la realización de la audiencia. Es muy importante que en la audiencia y en el acuerdo de apoyo quede establecido y el conciliador advierta sobre las obligaciones que deben cumplir los apoyos, y además el acta de conciliación de acuerdos de apoyo deberá suscribir el titular del acto jurídico, las personas naturales mayores de edad jurídicas que actúen como apoyos, y por supuesto el conciliador y los demás trámites que requiere la ley 640. Ante notario, el acuerdo de apoyo deberá constar en escritura pública. Habrá una entrevista previa por separado con el titular del acto y verificar el contenido del acuerdo. Debe haber garantías de ajustes razonables, también se le debe advertir sobre las obligaciones, y también debe ser suscrita por el titular del acto jurídico o las personas naturales mayores de edad jurídicas que actúen como apoyo. ¿Y qué son entonces las directivas anticipadas? Como yo les decía, en Colombia existe el documento de voluntad anticipada en temas de salud, y la ley 1996 amplió las directivas anticipadas a temas patrimoniales y económicas. Y es una forma mediante la cual una persona puede establecer la expresión fidedigna de su voluntad y preferencia en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos, ¿sí? O sea, que la persona puede tomar aquí decisiones futuras frente a los apoyos. Y estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, patrimoniales, todos esos actos encaminados a tener efectos jurídicos. Estas directivas anticipadas las puede solicitar cualquier persona con discapacidad, pero estas directivas anticipadas son una herramienta fundamental, por ejemplo, para las personas con discapacidad psicosocial. Recuerden que la condición de la mayoría de las personas con discapacidad psicosocial son personas que presentan momentos de crisis o épocas de crisis. Entonces, estas directivas anticipadas le van a permitir a estas personas tomar decisiones anticipadas frente a esos momentos de crisis, ¿sí? ¿Quién le va a apoyar en esas decisiones de salud y financieras cuando él esté en esos momentos de crisis? En esa directiva anticipada él podrá establecer todos esos apoyos que le van a servir para esos momentos. Eso es una herramienta muy importante para la población con discapacidad psicosocial. ¿Cómo se suscriben entonces las directivas anticipadas? Se deberán suscribir mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho. Las directivas anticipadas también se pueden hacer en los centros de conciliación. Y deben de cumplir igual con los ajustes razonables. Aquí es obligación que el notario y el conciliador, según sea el caso particular, realicen los ajustes necesarios para hacer la directiva. Tener formas de comunicación claras para que la declaración de las directivas anticipadas se puedan expresar. Y estas formas de comunicación establecen que esa voluntad se puede expresar mediante, a través de videos o audios y otros medios tecnológicos, así como a través de lenguajes alternativos de comunicación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley 1996, que serán los que se verán en las próximas clases.
Las personas distintas a la persona titular del acto que adquieran la obligación de hacer cumplir la voluntad y preferencias por medio de una directiva anticipada y suscriban las mismas, se entenderán como personas de apoyo y estarán sujetas a las reglas de responsabilidad establecidas para los efectos de la ley 1996. Y en las directivas anticipadas hay un principio muy importante y es la prevalencia de la voluntad posterior de la persona titular del acto. La suscripción de una directiva anticipada no invalida la voluntad y preferencias expresadas por la persona titular del acto jurídico con posterioridad a la suscripción de la misma, a no ser de que la directiva tenga una cláusula de voluntad perenne, es decir, la persona con discapacidad hace una directiva anticipada, pero en el futuro podrá cambiar la decisión que tomó en esa directiva. Sin embargo, si en esa directiva la persona titular del acto incluye la cláusula de voluntad perenne, invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en esa directiva. Pero esta cláusula podrá ser modificada, sustituida o revocada conforme a las reglas establecidas en el artículo 31 de la presente ley, que son los aspectos que se verán en las próximas clases que tendremos para la suscripción y los requisitos para la suscripción de las directivas anticipadas. La obligatoriedad de las decisiones expresadas o anticipadas de las directivas son importantes. Son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo designadas a través de la directiva anticipada y que hayan asumido dicho cargo conforme a las reglas del artículo 46, que son las que establecen las obligaciones de la persona de apoyo. Y todas las decisiones que se expresen en la directiva anticipada serán de obligatorio cumplimiento para tercero, siempre y cuando se trate de obligaciones de no hacer que no sean contrarias a la ley o cuando versen sobre procedimientos médicos. Entonces, son de obligatorio cumplimiento. La directiva anticipada se debe cumplir con el proceso de publicidad de la directiva anticipada. La ley establece que cualquier persona podrá llegar una copia original de la directiva anticipada con el fin de que sea tenida en cuenta por terceros y con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones expresadas de manera anticipada de la misma. Podrá informar también de la asistencia de esa directiva anticipada para que familiares o personas de apoyo puedan realizar los trámites pertinentes y aportar copia original de la misma ante terceros, de tal manera que se garantice la voluntad expresada de la persona titular del acto jurídico. La directiva anticipada se debe incorporar en la historia clínica cuando dentro de la directiva anticipada existan contenidos médicos. Y hay un asunto muy importante que cuando ahorita hablamos de los documentos que están obligados a registro, y es que el artículo 19 de la ley 1996 establece una nulidad relativa cuando la persona titular del acto jurídico realiza esos actos jurídicos especificados en el acuerdo sin el uso del acuerdo allí estipulado. O sea que hay una garantía frente a terceros de que si la persona que suscribió el acuerdo de apoyo no cumplió con o hizo el acto jurídico sin contar con el apoyo, es objeto de nulidad relativa el acuerdo de apoyo. Entonces, eso es una garantía también frente a terceros que hay que tener muy en cuenta y que también debe quedar muy especificado en el acuerdo de apoyo, sea a través de la notaría por escritura pública o sea a través del centro de conciliación. De esta manera, aquí vimos entonces todo lo que tiene que ver, pero desde el punto de vista de la ley 1996, de cuáles son esos mecanismos de apoyo que establece
la ley 1996. Como les decía, la ley establece 3 mecanismos de apoyo, que son los acuerdos de apoyo, el proceso de adjudicación de apoyos y las directivas anticipadas. El proceso de adjudicación de apoyos entra en vigencia en agosto del 2021, las directivas anticipadas ya están vigentes y los acuerdos de apoyo entran en vigencia a partir del 26 de agosto del presente año. Por lo tanto, con este proceso de capacitación, los centros de conciliación ya empezarán a recibir o pueden empezar a recibir los procesos de audiencia de conciliación para el establecimiento de acuerdos de apoyo. Si bien es cierto, el proceso de adjudicación de apoyos empieza hasta dentro de 2 años, no obstante, se encuentra el proceso transitorio de adjudicación de apoyos, donde las personas pueden acudir ante los jueces para establecer los apoyos cuando sean personas que no tienen de pronto o tienen dificultades porque no tienen personas donde establezcan una buena relación de confianza, porque si es una persona que necesita apoyos o que quiere voluntariamente tener apoyos y ya sabe quiénes son los apoyos, no tendrá que acudir al proceso de adjudicación de apoyo ni esperar 2 años, porque lo puede hacer ante el centro de conciliación o ante la notaría, ¿sí? Entonces, porque hay personas que dicen, ¿cómo así? Entonces, si yo necesito un apoyo en este momento, ya tengo que ir, tengo que esperar 2 años, no. Tiene esas posibilidades. El acuerdo de apoyos de centros de conciliación en notarías y el proceso de adjudicación de apoyos ya es la excepción cuando de pronto esta persona o no cuente con una relación de confianza para establecer apoyos o se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad para que sea el juez, a través de un proceso de valoración de apoyos, quien establezca cuál va a ser el apoyo o los apoyos de esa persona. Ahora bien, lo que hablábamos del acto jurídico, tanto en las directivas anticipadas como en los acuerdos de apoyo, es fundamental que en el acta de conciliación o en la escritura pública queden registrados los actos jurídicos específicos. Si no se establecen los actos jurídicos específicos, no tiene validez el acuerdo de apoyos o el acta o la escritura pública. Frente a esos temas son los que trabajaremos en las próximas clases y donde vamos a trabajar sobre, entre todos vamos a construir, porque recuerden que esto es nuevo, que en Colombia no existe, que en Latinoamérica no existe. Vamos a construir entre todos, conforme a la ley, conforme al decreto reglamentario que saque el ministerio, conforme a la ley 640, conforme a la ley 960 de las notarías, vamos a diseñar cuáles van a ser esos actas de conciliación de acuerdos de apoyo y esas escrituras públicas, de tal manera que de este proceso de capacitación salgamos con ese trabajo hecho entre todos de poder establecer de una vez esos procedimientos o esas maneras o esos formatos donde vamos a establecer y la manera como vamos a redactar esos acuerdos de apoyo y esas escrituras de tal manera que sean válidos y no se tengan dificultades para la validez o la legalidad de esas actas de conciliación y de esos acuerdos de apoyo a través de acta o a través de las notarías. Entonces, todo ese proceso lo vamos a seguir trabajando durante estas 2 semanas. Para cerrar, quiero mostrarles este video. Me parece muy importante para que hagamos otra reflexión. Es un video donde ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver a Sergio. ¿Se acuerdan que
Paula les mostró el video donde Sergio radica el proyecto de ley y donde Sergio manifiesta por qué lo declaraban interdicto y todos los derechos que se le anularon por esa declaratoria de interdicto. Hace poco le volvieron a hacer una entrevista en El Tiempo y mire lo que Sergio manifiesta, a pesar de que Sergio fue declarado interdicto y que tiene que esperar hasta el año 2021 para hacer esa revisión de interdicción. Es una persona que ha logrado tomar sus propias decisiones porque desde su círculo familiar le han garantizado esa autonomía. Entonces, vamos a ver este video para que terminemos con esa reflexión final. No tiene volumen. Síndrome Down. Desde muy pequeño, mi familia me ha brindado oportunidades para salir adelante. Mi Lo madre voy a me volver a enseñó. poner desde el principio. Hola, buenos días. Soy Sergio Alejandro Araquebello y nací con síndrome Down. Desde muy pequeño, mi familia me ha brindado oportunidades para salir adelante. Mi madre me enseñó a leer y escribir y me llevó al mismo colegio de mi hermano mayor. Me enseñaron a nadar, patinar, montar a caballo, para que creciera sano y fuerte. Estudié hasta 9º grado, luego en el SENA, donde me gradué como auxiliar de apoyo logístico. Aunque mi familia quería que yo me dedicara solo a la natación y la música. Respetaron mi derecho a decidir cuando dije que quería trabajar. Yo llevo 8 años trabajando como técnico café en la empresa Juan Valdez Café y soy muy feliz por los clientes y mis jefes me quieren mucho, valoran mi trabajo. Mi madre tenía mucho miedo porque yo usara transporte público, pero entendió que yo debo aprender a valerme por mismo y me enseñó las rutas de bus para poder ir solo a mi trabajo. Le aviso por celular cuando llego lugar. Ella respeta mi gusto y preferencia y siempre estuvo de acuerdo con que tenga novia con ella. Tengo 8 años de noviazgos y nos llevamos muy bien. Gracias a Dios que me educaron y dieron oportunidades, he logrado muchas cosas. He viajado a Estados Unidos y a Ecuador como embajador para hablar sobre los derechos de la persona con discapacidad. También hablo en universidades, empresas por todo Colombia y los medios de comunicación. Ratifiqué en el Congreso de la República y el proyecto de ley de capacidad legal y hablé
En la presidencia, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, para que yo sé que, aunque toda la persona con discapacidad somos distintos, todos tenemos los mismos derechos. Deben educarnos, respetarnos, permitirnos decidir sobre en nuestra vida y brindamos apoyo solo para aquellos aspectos muy difíciles que tengan consecuencias jurídicas. Para los demás, el cuidado y el amor que se le debe dar a cualquier hijo, tenga o no discapacidad, sin sobreproteger, así y saldremos adelante. Muchas gracias. Miren todas las posibilidades que ha tenido Sergio, pero es precisamente porque le han garantizado esa autonomía. Aquí por el chat veía muchas personas diciendo que Sergio era la excepción, que la generalidad es otra. No, señoras, no crean eso. Es la excepción probablemente porque es a muy pocas personas como Sergio con síndrome de Down o con discapacidad intelectual que se les permite tomar decisiones sobre todas las esferas de su vida, ¿sí? Por eso mismo, porque muchas veces por el desconocimiento, por la sobreprotección, no les permitimos tomar decisiones. Pero como Sergio son la mayoría de personas con síndrome de Down, o si no, porque Laura está trabajando, ¿sí? Entonces no es la excepción es que no les hemos eliminado las barreras para que puedan participar, porque no les hemos garantizado la toma de decisiones sobre esos aspectos y esferas de su vida. También aquí veo comentarios sobre personas que dicen que el tema fue muy rápido. No se preocupen, las 5 clases teóricas siguientes van a versar solamente sobre suscripción de acuerdos y directivas anticipadas, igual que los talleres de viernes y sábado. Y se va a trabajar sobre casos, sobre cómo se van a atender esas personas y cómo los centros y notarías van a hacer ajustes razonables y van a hacer todo el proceso de guía de atención de estas personas con discapacidad. Entonces no se preocupe que todavía faltan muchas horas. Las 5 horas de clases teóricas siguientes son para seguir hablando de acuerdos de apoyo, directivas anticipadas. Y los talleres prácticos también, los últimos fines de semana. Este fin de semana nos vamos a concentrar en todo el tema de ajustes razonables, de accesibilidad, y de prestación del servicio. Y todo eso se va a hacer a través de análisis de casos prácticos, ¿sí? De igual forma, las clases teóricas se van a concentrar en cuáles van a ser esos contenidos de las directivas anticipadas, cuáles son todas esas formas de brindar el servicio. Eso todo se va a hacer en los talleres prácticos. Entonces, no se preocupen que las siguientes semanas nos vamos a concentrar precisamente en estos temas tan fundamentales. Y les vuelvo a insistir, porque presentamos tantas evidencias o de personas con discapacidad intelectual, porque son a las personas que tradicionalmente se les ha negado la capacidad de ejercicio, ¿sí? Son las personas a las que nunca nosotros le hemos prestado un servicio en una notaría o un centro de conciliación, porque si se llegaría a acercar en otros tiempos, le pediríamos que fuera con un acompañante porque no los podemos atender a ellos. O si van con acompañante, siempre nos dirigíamos a ir al acompañante y no a ellos, ¿sí? ¿Cuándo íbamos a tener la experiencia nosotros de prestarle un servicio a una persona con discapacidad cognitiva? No, lo más fácil era atender a la persona con acompañante, o si llegaba sola a nuestros lugares, lo primero que le pedíamos es ¿por qué no vienes con un acompañante para que puedas entender la información? No. Ya les vamos a empezar a prestar servicios como se le presta el servicio a cualquier persona en igualdad de condiciones, siempre con ajustes razonables o
si la persona lleva o requiere apoyos para la toma de decisiones. Pero siempre va a ser la persona con discapacidad el centro de la atención de nuestra prestación de servicios. Entonces, no se preocupen que todos estos temas se van a seguir desarrollando y tendremos muy en cuenta muchas de las preguntas que hicieron ustedes en el chat, probablemente para seguir ampliándolos dentro de esta clase. Les agradezco muchísimamente la atención. Mañana, miércoles y jueves estarán con la profesora Paula. Nos vemos entonces el próximo martes. Un feliz día y un saludo para todos.